Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que son los modelos de madurez en seguridad de la información. Básicamente son mecanismos que podemos utilizar para poder determinar cómo nos encontramos según los diferentes niveles de buenas prácticas que determinan los diferentes modelos que existen para determinar qué tan maduro está nuestro sistema y qué tan bien adaptados estamos al mismo, dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar. Debemos tener claro que no es necesario llegar hasta el nivel máximo si así no lo deseamos. Uno tiene que definir hasta dónde quiere llegar en su nivel de madurez. Y muchos de estos modelos de madurez se basan en modelos que ustedes conocen como el modelo CMMI, que digamos que es el modelo de madurez estándar asociado a todo lo que son procesos de sistemas, más que todo procesos de desarrollo de software. Entonces, ¿qué viene a ser en sí un modelo de madurez? Dice aquí, es un conjunto estructurado de elementos que describen el nivel de madurez de un ente en un aspecto determinado. O sea que los modelos de madurez se especifican en un aspecto particular, no específicamente, digamos que de software todo se especifica en un solo modelo, no, todo depende del enfoque que tú le quieras dar. En nuestro caso, pues todos los modelos que vamos a mirar, que vamos a verificar hoy son modelos basados en lo que es la parte de seguridad de la información. ¿Qué permiten determinar estos modelos? Establece un orden claro, discreto y absoluto, definiendo niveles o etapas de madurez. Y eso lo han visto ustedes, siempre comienza desde un nivel bajo y va escalando y va subiendo, y a cada nivel incluso se le puede poner un nombre específico. Han existido modelos que han ido desapareciendo y han sido reemplazados por otros o han sido absorbidos por otros, e incluso, como les dije, pues muchos han tomado las implementaciones que ha hecho CMMI y las han adaptado a sus modelos como tal. ¿Ya? Establece de manera explícita la evolución de la organización en dicho aspecto, o sea que son muy puntuales en qué debemos medir para poder determinar en qué nivel nos encontramos. O sea que digamos que se vuelven no tan complejos de implementar, porque no son fáciles de implementar como tal, porque digamos que son muy puntuales en decirte cómo deben estar los procesos, cómo deben estar los elementos particulares de cada sistema dentro de la organización para poder medir y determinar en qué nivel te encuentras. Obviamente, si te encuentras en el quinto nivel, eso es un nivel extremadamente excepcional. Muy pocas empresas, creo que a nivel mundial, llegan hasta esos niveles de madurez tan altos, ya que requieren un nivel de compromiso muy alto y requieren, a nivel de la alta gerencia, requieren tener una gran cantidad de herramientas que apoyen los procesos para poder llegar hasta ese nivel de madurez, digamos que el más alto que se maneje dentro del sistema. Colombia, incluso, pues a nivel de instituciones estatales, tiene un modelo conocido como el MSPI, que es el modelo de seguridad y privacidad de la información, que maneja unos niveles de madurez. Básicamente, siete niveles de madurez que se manejan ahí. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la finalidad del modelo de madurez? Pues permite determinar el estado actual en el que está la organización. O sea, podemos determinar dónde nos encontramos en estos momentos. Es más, esa siempre es una de las fases iniciales para la implementación de un modelo, de estos modelos de madurez, porque tú tienes que primero hacerte un autoanálisis y determinar de estos diferentes niveles en cuál estás tú, siendo obviamente muy objetivos en esta definición, porque de nada sirve que te engañes a ti mismo y te ubiques en un nivel alto solamente para pretender o hacer creer que estás en un nivel de seguridad, pues, que no te corresponde, digámoslo así. Y si no nos digamos mentiras, hay muchas empresas que hacen las cosas a lo que vaya saliendo, ¿sí? Son muy reactivas, no son tan proactivas en el manejo de las decisiones que se toman, sobre todo en temas de seguridad de la información, en donde muchas veces se toman acciones luego de que algo pasa. A nosotros siempre muchas veces nos llaman, la empresa va, por ejemplo, los comerciales llegan a las organizaciones y ofrecen el brochure de servicios, ¿no? Somos la empresa NST, tenemos estos servicios de seguridad de la información, ¿verdad?
auditoría de sistemas, gestión de redes, toda una cantidad de servicios que se ofrecen allá en la empresa. Y, bueno, listo, sí, gracias, claro que sí, sí, vamos a analizarlo. Y resulta que no, hasta que pasa algo y ahí es cuando comienzan a llamar. Entonces, no, para ver si ustedes pueden venir por acá para que hablemos un poco del tema este de seguridad de la información, a ver cómo nos pueden apoyar para hacer un hack, un ethical hacking, ¿sí? Y digamos que son muy reactivas. E incluso, pues, las diferentes áreas son reactivas, sobre las áreas de TI, por lo menos, porque la que nos toca o la que nos compete a nosotros pues se vuelven muy reactivas y solamente toman o realizan las acciones cuando algo pasa. Entonces, eso es lo que nos permitirá a mí, si somos así, hay que ser sinceros y definirlo así dentro del análisis. Si estamos en el nivel bajo, en el nivel cero, bueno, depende del nivel que se maneje, pues listo, estamos ahí, ¿qué podemos hacer? Hay que ir mejorando, hay que definir a qué nivel queremos llegar. Y eso también lo parte del modelo de madurez, hasta dónde quieres llegar, ¿sí? Para que puedas definir dónde quieres estar. Entonces ahí tú miras oportunidades de mejora en tus sistemas, la alineación con estrategias organizacionales. En muchos casos, sobre todo para la implementación de COVID, que también tiene su modelo de madurez, pues tienes que alinearte con la organización, porque digamos que incluso ITIL también te tienes que alinear con las estrategias organizacionales, porque eso es el norte tuyo como parte de la organización. Alineación de requerimientos presentes y futuros, ¿sí? Para que tengas tus requerimientos actuales, sepas qué requerimientos vas a necesitar a futuro para poder llegar hasta ese punto en el que quieres llegar de aquí a tantos años y digamos que puedas alinear todo eso para saber cómo llegar hasta allá, cómo obtener esos requerimientos para que vayas incluso preparándote a nivel presupuestal en la adquisición de los elementos necesarios para llegar hasta ese nivel. Entonces, permite planear lo que debe lograr la organización para llegar hasta donde desea estar. Entonces, es lo que le estaba hablando, manejando las planificaciones, definir los proyectos que hay que hacer, cuáles son las tareas que debemos comenzar a definir, las fases en las que vamos a organizar nuestro proceso, ¿sí? Para poder llegar hasta ese punto. El tema actualmente de lo que es la famosa transformación digital, que estuvimos hablando el día antes de ayer en una charlita que estuvimos haciendo acá para la universidad, ¿sí? Un conversatorio que se hizo más que todo para llamar público, pues estuvimos hablando de eso y muchas empresas, los expertos estaban comentando de muchas empresas que les tocó implementar la transformación digital de manera abrupta, comenzando a correr y obviamente pues eso le llevó a unos malos resultados, lo llevó a que los procesos comenzaron aquí. La gente cuando comenzó la pandemia pues no pudo comenzar a trabajar, se atrasaron muchos procesos debido a eso por las malas decisiones que se tomaron. No se planificó bien los procesos y empresas ya que estaban mucho más organizadas y que ya habían comenzado con esa transformación digital. Teníamos una persona de Transelca que estaba hablando precisamente de cómo fue el proceso allá, porque ellos tienen ya casi como 2 años desde que están implementando la transformación, o creo que más, desde la transformación digital. Y lo bien que les fue pues cuando tocó migrar a trabajo desde casa, digamos que no fue traumático para ellos porque ya habían hecho pilotos incluso sobre eso por el manejo de lo que son los planes de contingencia. O sea, muchas empresas que ya tenían implementado estos mecanismos, estos modelos de madurez, estos mecanismos de buenas prácticas y que incluso tenían implementado lo que es los sistemas de continuidad del negocio, pues ellos prácticamente esta pandemia no los afectó. Simplemente tuvieron que hacer el cambio, implementar los mecanismos de contingencia que tenían planeado y listo, se siguió con las actividades. Y como todo se había planificado y practicado y se habían hecho los pilotos respectivos, pues esa migración fue rápida y fue sencilla para ellos. Entonces no fue traumático ese proceso. Entonces, esto te dan también estos modelos si los tienes bien implementados en tus sistemas y logras nivelarte en uno de los buenos niveles, ya sea niveles intermedios hacia arriba de estos modelos de seguridad o estos modelos de madurez, ¿ya? Permite gestionar el crecimiento y evolución de la organización, medir si se está acercando a la meta propuesta, o sea, la meta que te pusiste, si estamos cerca, estamos muy lejos, y definir y si hay que reestructurarse para corregir el rumbo porque nos estamos desviando en algunos casos. Entonces, hay
diferentes elementos que se pueden utilizar, diferentes modelos que se pueden trabajar. Tenemos el modelo de COVID, que es el modelo de gestión de desempeño de COVID, CPM que se le dice, por las siglas COVID Performance Management. Es una parte fundamental de su sistema de gobierno. Recuerden que COVID es un sistema o un marco de referencia para el gobierno y gestión de infraestructura tecnológica, de área del departamento de TI, para que se alinee a las funciones o a las estrategias del negocio de la organización. Entonces, como parte de todo ese entorno que ellos manejan, ellos tienen unos niveles de capacidad, ¿sí? Y tienen también unos niveles de madurez para procesos críticos, basados en CMMI y todo esto, ambos niveles, ¿verdad? Entonces, expresa hasta qué punto funciona bien el sistema de gobierno y gestión y todos los componentes de la empresa y cómo pueden mejorarse para alcanzar el nivel requerido. Entonces, si tú tienes implementado COVID dentro de tu organización o están pensando en implementar COVID como parte de los procesos asociados al gobierno y gestión de TI, pues tú puedes comenzar a tratar de determinar también el nivel de madurez en el que te encuentras con respecto a esa implementación de COVID, en dónde quedas, y eso se alineará automáticamente con lo que es, si lo tienes alineado con ISO 27000, pues perfecto, porque lo tienes alineado enseguida a los temas de seguridad de la información. Entonces, aquí tenemos niveles de capacidad de los procesos y niveles de madurez, pero más que todo de los procesos críticos. Ambos son para medir lo que es la madurez de los procesos como tal, y te dan unos lineamientos particulares para cada uno de estos elementos. Entonces, los niveles de capacidad de proceso, así como los niveles de madurez en COVID, se basan en CMMI, ¿ya? En el caso de esto, pues incluso allá también se manejan de 0 a 5, digamos que son los niveles, aunque creo que CMMI va de 1 a 5, pero acá incluye un nivel 0, que es básicamente, pues, como quien dice, no tener nada, ¿ya? Entonces, el nivel de capacidad es una medida de lo bien que se han implementado y funcionan los procesos, ¿ya? Entonces, esto es para medir la capacidad de cada proceso, mientras que el nivel de madurez lo que te mide es la capacidad de las áreas que agrupan a los diferentes procesos. Entonces, cuando tenemos el nivel 0, ¿sí? ¿Qué especifica? Dice aquí, falta de cualquier capacidad básica, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con la parte de gobierno y gestión de TI. Hay estrategias incompletas para abordar el propósito del gobierno y la gestión. O sea, no están bien definidas, no se cumplen en muchos casos los diferentes mecanismos que se están utilizando. La intención de todas las prácticas del proceso puede haberse definido o no. O sea, digamos que prácticamente tú no tienes mucho con qué trabajar, todo es muy improvisado dentro de la organización, ¿verdad? El nivel 1, el proceso logra más o menos su propósito, o sea, a veces puede que sí, puede que no, puede que lo logre completar, lo logre, pero de manera incompleta. Su propósito a través de la aplicación de un conjunto de actividades incompleto que puede caracterizarse como iniciales o intuitivas. ¿Listo? Entonces, ese sería como el nivel de ser muy intuitivo. No son muy organizados dentro de los procesos, ¿eh? En este caso, pues ya sabemos que son empresas, pues muchas empresas están en este nivel, donde hacen las cosas a lo que vaya saliendo. Es más, cada dependencia lo hace a su modo. Eso es algo que tampoco se recomienda hacer. Debe haber una política o un lineamiento particular donde todos hacen las operaciones o se basan en la misma forma de gestionar los procesos, específicamente, obviamente, teniendo claro la especificidad de cada uno, pero hay unos lineamientos generales para cada uno de estos elementos. El nivel de capacidad 2, en este caso, el proceso logra su propósito a través de la aplicación de un conjunto de actividades básicas, pero ya están definidas, ¿verdad? Completas, que pueden caracterizarse, perdón, como realizadas. O sea que ya hay digamos que unas definiciones básicas de actividades, ¿sí? Como tal. Ya las actividades comunes a todos, digamos que están definidas, podríamos decirlo así. Sería el nivel de capacidad 2. El nivel 3 dice aquí, el proceso logra su propósito de forma mucho más organizada, usando activos para la organización. O sea, ya tienes unos elementos, unos activos definidos para todos estos procesos, ¿eh?
Los procesos por lo general están bien definidos. ¿Ok? Entonces, ya tus procesos están bien definidos y se llevan a cabo de esa manera. ¿Bien? Entonces, ese sería el nivel de capacidad 3. Ahora, el nivel de capacidad 4 dice aquí, a pesar de que todo está definido, también se hacen mediciones. ¿Sí? El rendimiento se mide de forma cuantitativa. Ya no decir bien, mal, se cumple, no se cumple, sino el nivel específico de cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento que se tiene, el nivel de cumplimiento de las metas, cuánto falta para llegar a la meta final. Entonces ya todo está medido de la manera correcta. ¿Ya? Y en el nivel 5 incluye todo lo anterior y adicional a esto, pues se maneja o se persigue lo que es los procesos de mejora continua. Entonces, en todo momento se están implementando planes de mejoramiento para mejorar el desempeño del sistema. Entonces, ya ahí estás en el nivel 5 para lo que es el nivel de capacidad del proceso como tal. Ahora, ya hablando de las áreas, ¿sí? Para los niveles de capacidad, entonces, digamos que aquí el nivel de capacidad puede alcanzarse en distintos grados. O sea, puede alcanzarlo, puedes estar en diferentes niveles si es caso, ¿verdad? Dice aquí que el rango de clasificación disponible depende del contexto en el que se realiza la evaluación de desempeño para poder determinar en qué nivel estás. ¿Verdad? Entonces, existen unos métodos formales que van a validar esto y normalmente se basan en calificaciones de se aprobó o no se aprobó. Si lo tenemos, no lo tenemos, en nivel de sí o no. Así un tipo, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada de la declaración de aplicabilidad para determinar si un control se implementaba o no se implementaba, algo así más o menos, podríamos decirlo. Y ya hay otros métodos no tan formales que ya son mucho más definidos como tal. ¿Ya? Entonces tienes un mayor rango de clasificaciones. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que define COVID incluso dentro de sus parámetros, pero que ellos mismos lo especifican de que estos valores definidos aquí son valores de ejemplos y que son subjetivos a cualquier organización. Entonces definen, por ejemplo, el nivel de completamente, o sea, se cumple completamente. Se dice que cuando se alcanza más de un 85% de ese cumplimiento del nivel particular en el que estamos evaluando. Largamente dice cuando se alcanza entre un 50 y un 85%, parcialmente se alcanza entre un 15 y un 50% o no se cumple, no se alcanza de ningún tipo cuando tenemos un porcentaje de cumplimiento de menor al 15%. Entonces, en este caso, señores, digamos que es unos planteamientos que tú puedes definir para especificar cuando estés haciendo la matriz, para comenzar a analizar los diferentes procesos y comenzar a ver si cumples o no cumples con lo que se debería tener en cuenta según el nivel que estás evaluando, pues ya tú puedes determinar en qué nivel te vas a encontrar específicamente dentro de estos niveles de capacidad. Y los niveles de madurez de las áreas, ya como tal, recuerden que ya las áreas agrupan procesos. Entonces, también basados en CMMI, aquí ya también se le define el nombre específico a cada nivel de madurez, comenzando desde el nivel 0, incompleto, hasta el nivel 5, optimizado. ¿No? Entonces, ¿cuáles son estas características de estos niveles? Bueno, el nivel 0 o nivel incompleto se carece completamente de un proceso, no hay un proceso definido para esas áreas en particular. ¿Ya? La empresa no ha reconocido la necesidad de definir esos procesos, sino que se va haciendo a como se vaya necesitando. El trabajo podría o no completarse para lograr el propósito de los objetivos de gobierno y gestión del área prioritaria. O sea, que en este caso, pues podría no completarse, no darse. Digamos que haces las cosas a lo que vaya saliendo. Eres muy reactivo. El nivel inicial, nivel 1, dice, existe evidencia de que la empresa ha reconocido la necesidad del proceso. ¿Sí? Hay documentos que así lo validan, reuniones que se han dado, actas donde se especifica que hay que definir bien los procesos que se están manejando dentro de las diferentes áreas de la organización. No existe estandarizado, o sea, no está estandarizado el proceso como tal. Entonces, cada área como tal los maneja a su modo.
¿ya? Lo que implica que los procesos se manejan de manera desorganizada. El trabajo se finaliza, pero el objetivo e intención del área no se logran aún. ¿Ya? No se logran cumplir con todos los objetivos que se trazaron dentro del área como tal. ¿Ya? Entonces también son muy reactivos en la forma como están haciendo las cosas, pero ya tienen cierto nivel de organización. Cierto nivel de organización. Gestionado, ya en el nivel 2 aquí dice que los procesos se encuentran suficientemente desarrollados y distintas personas los ejecutan más o menos igual. ¿Ya? Entonces ya tienen sistemas centralizados de pronto para tratar de hacer las cosas como según unos parámetros en común, pero no todos siguen esas reglas. Algunos lo hacen, otros no. ¿Ya? Por ejemplo, cuando teníamos el Helpdesk implementado en una empresa, había unos que sí usábamos el Helpdesk para todos los procesos de soporte que se iban a dar dentro de la organización. Yo por el área de redes y la parte de soporte también, pero la parte de desarrollo de software por lo general no reportaban y ellos simplemente daban el visto bueno, ok, ponían ok, listo, realizado, pero no definían específicamente qué era lo que habían hecho ni cómo habían definido los lineamientos particulares que habían utilizado, nada, o sea, simplemente no, ya se hizo, pero no decía, ese reporte no decía nada. Y obviamente cuando viniera el auditor a revisar eso, pues eso le iba a llamar mucho la atención. Entonces, no teníamos ese nivel de organización o de concienciación en ese caso en todos los elementos como tal dentro del área. Incluso en infraestructura, pues no lo usaban. Ellos usaban su propio sistema, siendo o sea, usaban un sistema incluso manual a mano, con, llamaban por teléfono y se llenaba una planilla en papel. No existe comunicación ni entrenamiento formal de los procedimientos. Cada quien, como les digo, que la responsabilidad es individual, cada quien tiene que comprometerse con, toman, aquí están los documentos, léanselos y eso es lo que tienen que hacer. Pero entonces no hay un seguimiento claro hacia esa persona de verdad que está cumpliendo con esos lineamientos de esos procesos. La planificación y la medición se producen, aunque no de forma estandarizada. Nuevamente, cada quien lo va haciendo a como le va pareciendo. Pero ya hay una gestión, por lo menos. Definido, entonces ya aquí estamos hablando de que se está estandarizando, ya está definido cómo se tiene que realizar los procesos, entonces, y obviamente se difundió los procedimientos, todo el manejo que se le deberá dar, se hicieron las respectivas capacitaciones, pero dice aquí se deja a voluntad de los individuos la aplicación de los procedimientos del proceso y es poco probable que se detecten desviaciones en su uso, porque simplemente no se mide esa parte. Listo, la persona decide si lo va a implementar o no, pero no hay una medición específica de cómo se hicieron los procedimientos. Digamos que si tenemos un sistema de gestión de la calidad, los procedimientos como tal no hacen parte de documentos controlados. Entonces cualquiera los puede manejar a su modo en estos casos, pero puede que esté estandarizado. Los procedimientos en sí no son sofisticados y corresponden a la estandarización de las prácticas existentes. O sea, tomas lo que ya está definido por algunos estándares y lo manejas exactamente como ellos lo definen, sin definir alguna particularidad específica o alguna especificidad tuya como tal. Los estándares a nivel de empresa proporcionan directrices para la empresa en su conjunto, a nivel general para todos, pero no hay unas directrices particulares para cada área, por ejemplo. Gestionado cuantitativamente, que es el nivel 4, pues ya aquí, como dijimos, pues ya hay más medición, igual que en el pasado, hay una medición cuantitativa de los diferentes cumplimientos, digámoslo así. Es posible monitorear y medir la conformidad en la aplicación de los procedimientos y es posible tomar acciones cuando los procesos no se ejecutan adecuadamente. ¿Ven? Entonces, en este caso, si tú tienes implementado un sistema de gestión de la calidad y lo tienes bien implementado y sigues todos estos procesos, pues tú podrías manipular y alinearte muy bien con este nivel. Porque ahí tú tienes que tener en cuenta todos los procesos de mejora continua, tienes que tener en cuenta
lo que es que si tú no se cumple con las metas de tus respectivos indicadores, pues tú haces planes de mejora, tú haces reuniones y manejas las no conformidades, ¿verdad? Entonces, si te organizas bien, pues, digamos que si te tomas en serio el sistema de gestión. Se dispone de automatizaciones y herramientas que son utilizadas de manera limitada o fragmentada. O sea que ya hay herramientas de software que te apoyan los procesos. ¿Sí? Que tienes una herramienta para el sistema de gestión, por ejemplo, de seguridad de la información, tipo ISO Tools, por ejemplo, y ahí tienes todo organizado. Pero digamos que no cubres todo completamente dentro de la organización. La empresa se basa en los datos con la mejora cuantitativa del desempeño. O sea que siempre hay una mejora, porque obviamente si lo puedes medir, digamos que lo puedes controlar, como dice la frase. Los procesos están mejorándose continuamente. Y el último nivel, que es el nivel ya de optimizado. Los procesos han sido refinados al nivel de las mejores prácticas basados en los resultados del mejoramiento continuo y de los modelos ya maduros de otras compañías. ¿Listo? Entonces digamos que ya tú tienes tus procesos muy organizados, siempre estás mejorando tus procesos. Digamos que optimizados es simplemente el nombre que se le puso, pero es imposible llegar a un nivel óptimo siempre. O sea, siempre vamos a tener que mejorar nuestros procesos porque es imposible llegar al 100%. Pero ya tienes claro ese manejo de la mejora continua. Y la empresa se concentra en eso, en siempre estar mejorando sus procesos. Entonces, las tecnologías de la información son utilizadas integralmente, entregando herramientas que mejoran la calidad y la efectividad, aumentando la capacidad de adaptación de la empresa. Entonces, no es, como ya les he dicho antes, no es comprar la herramienta que sea para tener un sistema, sino comprar el sistema que de verdad tú necesites y que se adapte a tus requerimientos, después de haber hecho un estudio, haber analizado diferentes alternativas y escoger la herramienta que se adapta mejor a tus necesidades. Y no que te toque a ti adaptarte a la herramienta, ¿no? Claro que hay herramientas que son muy buenas, que se basan en las mejores prácticas y que te obligan a ti a alinearte con esas mejores prácticas, ¿no? Porque obviamente, pues, incluso esa implementación de esas herramientas incluyen un personal de psicología que se encarga de tomar a los empleados y mostrarles los beneficios de seguir estos lineamientos de práctica, de buenas prácticas que define el sistema. Muy bien, otra metodología que se puede utilizar es el framework del NIST, ¿sí? El CSF. Esta es una metodología con un enfoque para reducir el riesgo vinculado a las amenazas cibernéticas que puedan comprometer la seguridad de la información, ¿sí? Este documento, digámoslo así, ustedes saben que estos documentos del NIST son de libre descarga. Está compuesto básicamente por tres partes, lo que es el núcleo del marco del framework como tal, los niveles de implementación, que es aquí donde tocamos, que es lo que nos interesa a nosotros en estos momentos, que es el que define los niveles de madurez, y los perfiles del marco como tal. Entonces, en sí el núcleo del marco, que es básicamente, dice aquí, conjunto de actividades de seguridad cibernética, resultados deseados y las referencias aplicables que son comunes en todos los sectores de infraestructura crítica. ¿Listo? En este caso. Obviamente ellos se concentran en esa parte porque digamos que esto aplica de manera obligatoria para las instituciones estatales allá del gobierno federal de los Estados Unidos. Digamos que podría ser el referente al MSPI de las instituciones colombianas. Dice aquí que el núcleo presenta estándares, directrices y prácticas de la industria, de una manera que permite la comunicación de las actividades y los resultados de seguridad cibernética en toda la organización, desde el nivel ejecutivo hasta el nivel de implementación u operaciones. O sea que cubre todos los niveles de la organización. ¿Listo? Digamos que es un marco bastante completo.
Lo que nos interesa a nosotros en este caso actualmente son los niveles de implementación, que es, como ya habíamos hablado, pues en este caso dice el grado en el que las prácticas de gestión del riesgo de seguridad cibernética de una organización exhiben las características definidas por el marco. O sea, qué tan alineado estás con lo que el framework en sí, el marco de ciberseguridad está definiendo. Entonces tienen 4 niveles: parcial, riesgo informado, repetible y adaptable. ¿Saben? Y estos 4 niveles lo enfocan en 3 aspectos fundamentales. ¿Listo? Cada uno de estos niveles, que son los procesos de gestión del riesgo que se llevan a cabo, el programa de gestión integrada de riesgos y lo que es la participación de entidades externas dentro de estos procesos asociados a lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Entonces, todo esto va alineado a lo que son los procesos de gestión del riesgo dentro de la organización. Entonces, en el nivel 1 parcial, entonces no está formalizadas las cosas de ninguno de los aspectos. Entonces todo se maneja de manera, cuando se dice de manera ad hoc, es obviamente que cada quien lo va a hacer a su modo, a su forma de trabajar, ¿verdad? Y en ocasiones se trabaja de forma reactiva. ¿Eh? Entonces, digamos que no hay una muy buena priorización a nivel de los procesos de gestión del riesgo en temas de lo que es la seguridad cibernética. Entonces, digamos que aquí no se encuentra muy bien alineado con los requisitos como tal. Dice aquí, existe conciencia limitada sobre los riesgos. La organización implementa la gestión del riesgo de seguridad cibernética de forma irregular. Ya hablando del programa integrado de gestión del riesgo. ¿Ya? O sea que lo hacen caso por caso. La organización puede no tener procesos que permitan compartir información. O sea que hay problemas de comunicación dentro de las organizaciones. Eso es muy común en muchas organizaciones, sobre todo en pequeñas y más que todo en medianas empresas, donde ya las dependencias, ya hay un nivel un poco más alto de organización y de separación en diferentes dependencias, y se presentan procesos de problemas de comunicación entre las diferentes dependencias. E incluso se presentan problemas de competencia entre las diferentes dependencias. A veces hasta propiciadas por la propia alta dirección. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues tienen esos pequeños problemas de comunicación en, en esta organización, e incluso esos problemas de comunicación se llevan hacia el sector externo también, hacia la parte externa, y en este caso de los procesos de participación externa tampoco hay una comunicación con esas entidades externas que te pueden apoyar, a llevar a cabo de manera correcta tus procesos. ¿Ya? La organización no comprende su función en el ecosistema más amplio. O sea, por ejemplo, no pertenecen a las universidades, no pertenecen a diferentes redes interinstitucionales. E incluso eso es algo mide el gobierno cuando hace las visitas, a qué redes pertenecemos. ¿Ya? Entonces, somos un ente aislado, eso no sirve así. O sea, tenemos que tener que las otras organizaciones, en este caso, en el caso de nosotros, que las otras universidades, pues pueden trabajar en conjunto con nosotros. ¿Ya? Entonces, perteneces a redes de investigación. En el caso acá de las universidades, redes de investigación, perteneces a redes académicas, no solamente específicas de investigación. Entonces, haces parte de esos grupos y participas activamente de los procesos que se llevan a cabo en estos grupos. Bueno, el nivel 2 dice aquí riesgo informado. Entonces, a nivel de los procesos de gestión del riesgo, pues las prácticas son aprobadas por la administración, pero no existe una política clara como tal. Entonces, se sabe que están los riesgos, si hay sistemas de gestión del riesgo, pero no hay un proceso estandarizado como tal dentro de esta realización como tal de la gestión del riesgo. ¿Ya? Existe conciencia del riesgo ya a nivel del programa integrado, existe conciencia del riesgo de seguridad cibernética, pero no se ha establecido un enfoque en toda la organización. Como les dije, o sea, cada quien lo va haciendo a su manera, pero ya hay un enfoque por lo menos asociado a la gestión del riesgo. ¿Eh? Dice, al final dice, en la evaluación del riesgo cibernético de los activos organizacionales y externos ocurre, pero no es típicamente repetible o recurrente. O sea que es probable que la próxima vez lo hagas de otra forma y no tengas
como no hay un lineamiento claro de cómo se tiene que hacer, entonces lo haces ahora a como lo vayas a hacer tú y después cuando vienes a ver, pues no te acuerdas cómo lo hiciste y lo haces de otra manera, porque no hay una conciencia clara de todos estos procesos. Incluso hay comunicación, pero comunicación hasta cierto punto. Y en el caso de la participación externa, dice aquí que sí, por lo general, sí hay colaboración con entes externos, pero muchas veces tú ocultas cosas, o sea, tú no informas, tú no compartes información, sino esperas a que te indiquen a que te den la información a ti. ¿Eh? Entonces, digamos que ese sería este segundo nivel de riesgo informado como tal. El nivel 3 dice repetible, o sea que los procesos se pueden repetir. ¿Por qué? Porque se conocen, están mejor definidos. Entonces, las prácticas para la gestión del riesgo de la organización se aprueban formalmente y se expresan como políticas. Entonces, ya están mucho más organizados, ya hay un lineamiento claro definido y todo está alineado a los requisitos empresariales de la organización, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya todo está alineado y todos los procesos están definidos, digámoslo así, están definidos y están organizados, pues tú simplemente te vas a seguir el procedimiento como está definido. Y de esa manera, pues puedes repetir el proceso sin ningún problema y siempre lo vas a estar haciendo de la misma forma. Entonces, ahí en ese caso estarías en el nivel de repetible. Y el programa integrado de gestión del riesgo, existe un enfoque de toda la organización para gestionar el riesgo de seguridad cibernética. Hay políticas, procesos y procedimientos claros, ¿verdad? El personal posee conocimiento y habilidades para realizar las funciones, porque ya ha habido capacitaciones, la gente está muy organizada en estos procesos. Se supervisa de manera consistente y precisa el riesgo. Los altos ejecutivos de seguridad cibernética y seguridad no cibernética comunican regularmente sobre los riesgos, o sea, hay una comunicación constante dentro del sistema. Y los altos ejecutivos están comprometidos también. Aseguran la consideración de la seguridad cibernética a través de todas las líneas de operación en la organización. Recuerden incluso que eso es algo fundamental en los sistemas de gestión. Si la alta gerencia, la alta dirección no está comprometida con esto, no se meten ellos también en el cuento, eso nunca va a funcionar. Entonces, ese sería en este caso el nivel repetible. Y ya acá hay una mayor comunicación con entidades externas, incluso con entidades estatales y todo. O sea, digamos que ya tú eh, dice aquí, la organización conoce los riesgos de la cadena de suministro cibernético asociados con los productos y servicios que proporciona y utiliza. ¿Verdad? Entonces, actúa formalmente sobre estos riesgos, incluye mecanismos de acuerdos escritos, ¿ya? No solamente es que busques las mejores prácticas, sino que tengas acuerdos escritos con estas organizaciones para que te ayuden y te apoyen en estos procesos de lo que es la gestión del riesgo dentro de la organización. Y el nivel 4 adaptable, que sería el último nivel en este caso, la organización adapta sus prácticas de seguridad cibernética basándose en actividades previas y actuales de ciberseguridad, el cual incluye las lecciones aprendidas y los indicadores predictivos. O sea que aquí ya estamos tratando de predecir qué puede llegar a pasar. ¿Eh? Digamos que cuando tú tienes implementado mecanismos de transformación digital, por ejemplo, ya tú estás aquí, tienes planes de continuidad del negocio, o sea, estás preparado para lo que puede llegar a pasar, para las contingencias que te pueden llegar eh, lo que puede llegar a suceder y tienes preparados tus planes de contingencia para que tus procesos continúen sin ningún inconveniente. Y como siempre, miren, todo va de la mano de los procesos de mejora continua. Esa es la palabra clave aquí, mejora continua. Y la van a ver siempre que vean las políticas de gestión de calidad, las políticas de gestión de seguridad de la información, las políticas de gestión de lo que sea, siempre van a ver esa palabra de mejora continua. ¿No? Esa es digamos que la palabra clave aquí. La organización continuamente se adapta a un panorama cambiante de amenazas y tecnologías y responde de manera eficaz y oportuna a las nuevas y sofisticadas amenazas. El programa integrado de gestión del riesgo, entonces
Aquí hay un enfoque de toda la organización para la gestión de los riesgos. Se entiende claramente la relación entre el riesgo de seguridad y los objetivos de la organización. Los altos ejecutivos vigilan el riesgo de seguridad cibernética, así como en el mismo contexto que el riesgo financiero y los riesgos organizacionales. Hay un presupuesto, el presupuesto de la organización se basa en la comprensión del riesgo. Entonces, miren que, como les dije al comienzo, estos modelos te definen puntualmente lo que debes tener en cuenta para poder determinar en qué nivel te encuentras dentro de la organización. La unidad de negocios implementa la visión ejecutiva, ¿verdad? Y analizan los riesgos del sistema. La gestión del riesgo de seguridad cibernética es parte de la cultura organizacional. O sea que lo tienen interiorizado todos como parte de su cultura dentro de la organización, en los procesos de gestión del riesgo. Y la organización puede adaptar de manera rápida y eficiente los cambios en los objetivos empresariales, ¿ya? O los objetivos de misión, que son la misión es hacia dónde va la organización, qué es lo que cumple la organización. De forma en la forma en que se aborda y comunica el riesgo. Entonces aquí no te callas las cosas, no dices, no digamos que eso pasó para que los empleados no se preocupen. No, todo esto tiene que informarse. Y en participación externa, la organización entiende su rol y sus dependencias en un ecosistema más amplio, ya hablando toda la parte de toda la comunidad a la que tú pertenezcas. Recibe y genera información priorizada que informa el análisis continuo de los riesgos a medida que evolucionan. La organización comparte esa información con otros colaboradores de forma interna y externa. Entonces ya hay una mayor comunicación, ¿ya? Utiliza información en tiempo real o casi en tiempo real para comprender y actuar de forma coherente, ¿ya? Se comunica de manera proactiva, o sea, no espera a que las cosas pasen, utilizando mecanismos formales, por ejemplo, acuerdos. ¿Sí? Tienes ya convenios con otras instituciones. O también puede ser incluso, como dice aquí, informales. Entonces, digamos que esos son los 4 niveles que se manejan en el framework del NIST. ¿Sí? Que esto vino de una evolución de otro entorno que se manejaba antes, que era el C6, creo que se no recuerdo el nombre ahora mismo. Y con respecto a los perfiles del framework como tal, los perfiles del marco, dice, representa los resultados que se basan en las necesidades empresariales que una organización ha seleccionado de las categorías y subcategorías del marco. Y se puede utilizar para identificar las oportunidades para mejorar la postura de seguridad cibernética, comparando el perfil actual con el perfil a donde quieres llegar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú haces es determinar o especificar dónde te encuentras según esos diferentes niveles en los que se encuentra o esos perfiles en los que se encuentra el nivel de madurez de tus procesos a nivel de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, este es el marco del CSF del NIS, que también podría ser otro modelo en que se podrían basar para definir el nivel de madurez de sus procesos de seguridad de la información. Entonces, incluso si se dan cuenta aquí, señores, esto no es simplemente poner controles y ya, para que vean que manejar seguridad de la información no es simplemente manejar la parte operativa de configuración de equipos y ya. ¿Oyeron? Pero a veces sí se da un pequeño problema en el hecho de que muchas personas, hay unos que manejan esta parte, pero no manejan la otra parte, no manejan la parte operativa, la parte técnica. Y hay mucha gente que tiene titulaciones en seguridad, pero conoce de modelos, conoce de sistemas de gestión, pero a la hora de implementar y de hacer las cosas, pues no hay quien las haga. Y de eso hay un déficit bastante alto de personal para lo que es la parte operativa de la seguridad. Eso hace que ese sea una muy buena área digamos que de profundización, porque es un campo que va a tener mucha demanda o que tiene mucha demanda en la actualidad. Incluso el ISC2 hace 2 años publicó un reporte que indicaban que hacían falta en la actualidad 18 millones de personas, de profesionales en TIC, expertos en seguridad técnica o seguridad operativa. Muy bien.
Y si hablamos de programación segura, falta mucho más todavía, ¿oyeron? Porque en ese hay mucha tela por cortar. Hay muchos desconocimientos y casi todo se basan es en lo que los frameworks que utilicen o lo que los elementos de programación que utilicen les ofrezcan, ¿ya? Pero no hay un entendimiento claro de cómo se hacen esas implementaciones de seguridad a nivel de programación. Muy bien. Otro, otro modelo que también podemos utilizar es el de la ISO. Este modelo se basa en otro modelo de madurez previo que digamos que ya ha dejado de utilizarse, que es el SCE, es el SCCMM, que es esto es Ingeniería de Seguridad de Sistemas y modelo de capacidad de madurez, o modelo de madurez de capacidad, que es el que es la base sobre la que se construyó CMMI. Digamos que este fue el original, CMM fue el original, y de ahí vino CMMI más adelante. Entonces, la ISO 27827 se basa precisamente en el SCCMM para la especificación de los modelos de madurez para seguridad de la información. Describe las características esenciales para el éxito del proceso de ingeniería de seguridad de una organización y es aplicable a todas las organizaciones de ingeniería de seguridad, o sea, todas las implementaciones que tengan ingeniería de seguridad definida dentro de sus procesos, incluidas ya sea instituciones gubernamentales, comerciales y académicas, o sea, cualquier institución. Recuerden que los elementos de la ISO se asocian a cualquier proceso, ellos son lo más general posible para que se apliquen a cualquier entorno sin ningún problema. ¿Ya? No prescribe un proceso o secuencia en particular, pero captura las prácticas generalmente observadas en la industria, o sea, lo que ellos han estudiado y han analizado de cómo se hacen las cosas en la industria. Y con eso definieron un conjunto de niveles, ¿ya? También basados en CMMI. Bueno, en mi caso original CMM, pero ya evolucionó un poco hacia CMMI también. Entonces, dice aquí que es una métrica estándar para las prácticas de ingeniería de seguridad, ¿ya? Que cubre lo siguiente: ciclo de vida del proyecto como tal, ¿sí? Para que se cubra todo el proyecto en todas sus fases, incluidas las actividades de desarrollo, operación, mantenimiento y desmantelamiento de los proyectos como tal. Cubre de manera completa las organizaciones, incluidas actividades de gestión organizativas y de ingeniería, digamos que todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la organización orientadas a seguridad, ¿ya? Interacción concurrente con otras disciplinas, software, hardware, recursos humanos, ingeniería de pruebas, gestión y operación y mantenimiento del sistema. Entonces, digamos que cubren todos los elementos, todos los activos que pueden hacer parte de los procesos asociados a seguridad de la información. Y permite interacción con otras organizaciones, ¿ya? Para los procesos de adquisición, gestión de sistemas, certificaciones, acreditación. Recuerden que incluso muchos de estos ítems hacen parte de los controles de ISO 27001, del anexo A, o de la guía de controles de la ISO 27002. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de capacidad que se manejan aquí? ¿Ya? En este caso, digamos que tenemos la nivel 1 realizado de manera informal. Se realizan los procesos básicos en el sistema. ¿Sí? Eso es todo lo que se tiene, casi siempre asociado a los procesos de lo que se realiza dentro de la organización. Y los procesos de seguridad, pues, se van haciendo a medida, así según se va necesitando, ¿ya? El nivel planificado y con seguimiento, dice aquí, se abordan cuestiones de definición, planificación y verificación del desempeño, ¿sí? A nivel del proyecto. Entonces, digamos que hay ya una planificación y se le hace un seguimiento a estos procesos, ¿ya? Más que todo se verifica el nivel de desempeño como tal. Bien definido, el enfoque está en definir y perfeccionar, ¿sí? O sea, vienen ya
ya procesos de mejora acá. De perfeccionar una práctica estándar y coordinarla en toda la organización para que toda la organización la maneje de la manera correcta. Controlado cuantitativamente, este nivel se enfoca en establecer metas de calidad medibles y gestionar objetivamente su actuación. Miren que es el mismo nivel 4 que se utiliza en CMMI. Entonces, hay una medición clara, se verifican indicadores, metas a nivel cuantitativo, no específicamente a nivel cualitativo. Y el nivel 5, que es ya el asociado a lo que es la mejora continua, ¿ya? Entonces, en este nivel se mejoran las capacidades organizativas y la eficacia de los procesos. Siempre al final, todo conlleva hacia allá, hacia la mejora continua. Este documento, sí, señores, no es libre. Este sí es pago, hay que comprarlo. Pues esto es lo que pude obtener de ese modelo específicamente, ¿sí? De la ISO como tal, del resumen que él presenta en el sitio web de ellos. Ellos tienen ahí un preview que hacen un resumen y ahí muestran algunas características particulares del elemento, la parte inicial más que todo. Y ya pues lo demás sí te toca comprarlo, ¿no? Así como la ISO 27000 y todo esto, pues esos son elementos que toca comprar y que toca pagar, ¿ya? Bueno, eh, bueno, lo que viene ahora ya es, digamos que esta presentación es cortica. Les hago una pregunta, no sé si quieren hagamos un receso ahora o continuamos y hasta terminar. Yo creo que nos faltarían como media hora más de clases, no sé ustedes qué dicen. Continuemos, Continuemos, digo que yo. salimos temprano hoy. Bueno, listo, pues continuemos, muy bien. Sí, porque ya lo que queda es esta parte de implementación del modelo y lo que es el MSPI. Hoy salimos bastante temprano. Bueno, ahora, ¿cómo implementamos entonces estos modelos de madurez? Porque obviamente, pues, digamos que estos procesos no son, tienen sus fases definidas, lo que los hace sencillos, pero son procesos que se requieren que se organice muy bien dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo primero? Obviamente, como siempre hemos hecho, lo que siempre ustedes han hecho cuando están haciendo proyectos de investigación, estudiar el estado del arte, que básicamente, ¿qué consiste en esto? Estudiar los modelos que están disponibles, ¿verdad? Los modelos que existen actualmente dentro de la organización, no, perdón, dentro del contexto y comenzar a buscar cuál se adapta mejor a las necesidades de tu organización para que puedas escoger ese que mejor se adapte, ¿ya? Ya sea por el enfoque, ya sea que lo enfoques por los sistemas por la forma como están organizados sus sistemas, los procesos, cómo los maneja, cómo se maneja la documentación. De pronto tú estás muy alineado a esa parte o ya tú tienes más definido en los procesos de documentación. Entonces te vas por allá, por ese enfoque. Entonces ya ahí sí toca comenzar a analizar. Puedes tomarlos libres y comenzar a revisarlos. Y si quieres, pues compras los modelos de los que sean pagos y comienzas a revisarlos y comienzas a analizarlos. Después tienes que medirte contra el modelo. O sea, ¿cómo así medirse contra el modelo? Es analizarse, hacer un autoanálisis y determinar en qué nivel te encuentras actualmente con respecto a ese modelo que escogiste, ¿ya? Si estás en el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2, por ejemplo, si escogiste CMMI. Ahora, si estás ya en el nivel 4, nivel 5, porque, perdón, pero ya tú seguramente ya tú escogiste un modelo anteriormente, ya tú te has basado en algunas buenas decisiones que has tomado, ¿ya? Y no es normal que cuando tú estás comenzando estos procesos de madurez, a definir estos procesos de madurez dentro de la empresa, estés en esos niveles tan altos. Pero bueno, determinar a dónde se quiere estar, o sea, a dónde quieres llegar y en cuánto tiempo, para ir subiendo e ir escalando dentro del sistema. E incluso eso lo defines en la visión de la organización o en la visión del área, si quieres manejar la visión del área de TI, ¿no? Que de aquí al 2030 estemos en el nivel tal de...
Y cuando llegues a ese nivel, pues va subiendo y va subiendo así hasta tratar de cubrir si quieres, o de llegar hasta el nivel más alto, si lo quieres. Y en algunos casos, pues certificarte de que estás en ese nivel. Bueno, entonces, realizar un estudio costo-beneficio dentro del sistema para ver si te conviene esa implementación a ese nivel y una justificación del por qué quieres llegar hasta allá. Recuerden que aquí es importante, sobre todo para cuando vengan procesos de auditoría, es importante, señores, digamos que poder tener evidencia de todo para que cuando vengan las revisiones, e incluso así no hay auditoría, para que tú mismo pues, tengas todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo bien todos estos procesos. Si no tienes esas evidencias, no tienes incluso esas lecciones aprendidas, pues cuando a nivel de eventos que te lleguen a pasar, cuando te vuelvan a pasar, no vas a saber cómo actuar. Te va a tocar volver a aprender cómo fue que hiciste en ese momento. ¿Ya? Desarrollar un plan para llegar a ese nivel de madurez, empezar a ejecutar el plan de optimización y medir continuamente para verificar que se está avanzando hacia las metas. Y como les dije al comienzo, para tratar de alinearnos cuando nos estamos, digamos que saliendo de ese norte a donde queremos llegar. ¿Eh? Entonces, esto no es un proceso sencillo, esto es un proceso de mucha organización. Y toma tiempo. Eso no se va a hacer de un día para otro. ¿Eh? Como les digo, o sea, yo hace rato les dije que en una empresa de aquí de la zona franca, ellos implementaron COVID, se demoraron un año y no habían terminado. O sea, me imagino, pues, la última charla en la que estuvimos con ellos fue el año pasado. No, el año antepasado, no, sí, el año pasado, disculpen, el año pasado, y ¿cómo es que se llama? Y apenas lo estaban comenzando a implementar. Y ya tenía un año o un poquito más, me imagino porque ya estará un poco más implementado, pero esto es un proceso que toma tiempo y requiere de mucha organización y mucho compromiso. Nosotros una vez estábamos haciendo un estudio inicial para un sistema de gestión de seguridad de la información. Estuvimos casi un año en la empresa tomando información, sacando datos, tomando todo lo que necesitábamos para poder orientar bien pues, ese proceso como tal. Bueno, hablando ya de Colombia como tal, tenemos el modelo de privacidad y seguridad de la información, el MPCI, que básicamente es el modelo que le dice a las instituciones del Estado, ¿sí?, colombiano cómo se debe implementar un sistema de gestión y seguridad de la información o lo que es la privacidad y seguridad de la información dentro de la organización. Es más, a esta fecha ya las instituciones, creo que, no sé si a nivel nacional, pero a nivel regional ya tienen que tenerlo implementado. Ya tienen que tenerlo implementado. Bueno, en esa parte yo sí no participé en ese proceso, pero en la empresa apoyaron algunas organizaciones. Esto es de obligatorio cumplimiento para las instituciones del gobierno colombiano, las diferentes instituciones a nivel nacional y regional, y contempla un ciclo de operaciones de 5 fases, ¿verdad? Que le permitirá a las entidades gestionar adecuadamente la seguridad y la privacidad de sus activos de información. Entonces, digamos que eh, el modelo estaba bastante organizado. Ahora les muestro incluso la página y hay toda una serie de documentos que tú puedes utilizar para que te vayas guiando en esa implementación. Los formatos ya están definidos, todo ya está organizado. Entonces, el ciclo de operación de 5 fases consiste en lo que es un diagnóstico, luego la planificación, implementación, evaluación de desempeño y mejora continua. ¿Listo? Digamos que esas son las 5 fases. Ahí no sé por qué el diagnóstico lo alinearon con la mejora continua, pero eso es del propio documento. Entonces, la fase de diagnóstico es que es identificar el estado actual, en qué nivel te encuentras con respecto a los requerimientos necesarios. Entonces, ¿en qué consiste este diagnóstico? Consiste en determinar el estado actual de la entidad, sí, el estado en el que se encuentra la organización en estos momentos.
Identificación del nivel de madurez en el que te encuentras de los diferentes niveles que vienen con el sistema. Aquí el nivel pues ya tiene definidos los niveles de madurez que ellos manejan, ¿sí? Y se hace todo el levantamiento de información para seguir con la fase de planificación como tal. Entonces, esta es, digamos que como la parte inicial, obviamente, pues se hace el diagnóstico inicial de cómo estamos ahora mismo. Y esta parte toma bastante tiempo. La fase de planificación, entonces ya aquí tú comienzas a organizar cómo vas a trabajar, ¿sí? Utiliza los resultados de la etapa anterior y procede a elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información, alineado con los objetivos misionales de la entidad. ¿Sí? Entonces, aquí ya tú comienzas a organizar tus planes de trabajo, ¿sí? Propósito, definir las acciones e implementar el nivel de seguridad y privacidad de la información a través de una metodología de gestión de riesgos. Entonces, y aquí tú puedes escoger qué metodología de gestión de riesgo vas a utilizar. Ya recuerden incluso las fases que vimos de los procesos de gestión del riesgo basados en ISO 27005. O se pueden basar en la 33001 también. Entonces, ¿qué contiene esta fase de planificación? ¿Ya? Contiene lo que es el contexto de la entidad, ¿sí? Acuérdense que en la parte de los procesos de gestión del riesgo hay una definición de contexto, pues esa vendría a ser esta parte. O sea, incluso podríamos incluir la parte del liderazgo también. Dice entender las necesidades, entender la entidad, necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar el alcance del MSPI. ¿Sí? Entonces, hay que entender los lineamientos que definimos y que incluso que los vimos cuando estábamos hablando, como les dije, de lo que es gestión del riesgo. La parte del liderazgo, dice aquí liderazgo y compromiso de la alta dirección. Miren que eso es clave, ya siempre se lo he dicho y no me canso de decírselos. ¿Por qué? Porque es que hemos visto muchas organizaciones en donde los sistemas de gestión, no solo de seguridad, sino de calidad, fallan. Y siempre van de la mano de la falta de compromiso de la alta dirección. Porque la alta dirección dice, sí, tienen que hacerlo, es que tienen que hacerlo. Y cuando lo que deberían decir es, no, tenemos que hacerlo. Porque todos nos tenemos que meter en cintura aquí. ¿Por qué? Porque ellos también hacen parte de la organización. Entonces, si ellos no están pendientes de los procesos, no hacen parte, no asisten a las reuniones, por ejemplo, bueno, esto no sirve de nada. Políticas de seguridad, porque ellos son los que definen estas políticas, roles de la entidad, responsabilidades y autoridad específicamente de cada proceso, de cada dependencia. Todo esto va de la mano de la alta dirección, porque todo eso son decisiones que se toman desde la alta dirección. Ya la planeación, entonces acciones para abordar los riesgos y oportunidades, objetivos y planes para lograr toda esa planeación y esa planificación. Y ya los procesos de soporte para definir los recursos, que las competencias específicas que se necesitan para cada uno de esas acciones que se van a determinar. Todos los procesos de sensibilización, ¿sí? De concienciación de ese sistema de gestión de riesgo, de esa concienciación de seguridad que se tiene que hacer. La comunicación, obviamente, que va de la mano de todos estos procesos, la comunicación de riesgo, cómo se va a dar todos estos procesos y cómo se va a realizar la documentación, ¿no? Entonces, todo esto se define en esta fase de planificación. Y como les dije, ya están todas las plantillas, ya están definidas, todos los elementos ya están definidos como tal. Entonces, si trabajan en instituciones estatales o si entran a trabajar a una institución del Estado, pues se van a encontrar con algo de esto ya implementado y obviamente tendrán que alinearse con este modelo de seguridad y privacidad de la información. La fase de implementación permitirá a la entidad llevar a cabo la implementación de la planificación realizada en la fase anterior. O sea, es básicamente implementar todo lo que dijimos, todo lo que se planificó. Control y planeación operacional. ¿Ya? Toda la parte
de planeación de las diferentes operaciones, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Entonces hay que tener definido de manera clara el plan de tratamiento de riesgos, ¿sí? El, ese es el RTP, ¿sí? Y toda la definición de indicadores de gestión para poder determinar si estás manejando tus niveles de cumplimiento o no, ¿ya? Entonces, ese es el que te va a poder a permitir pues definir tus indicadores para poder llevar a cabo las métricas específicas de cada una de estas implementaciones que se están llevando a cabo. Y eso te va a servir para esta parte, que es la fase de la evaluación del desempeño, para ver cómo nos está yendo con nuestro sistema. El proceso de seguimiento y monitoreo del MSPI se hace con base en los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad de la información propuestos para verificación de la efectividad, eficiencia y eficacia de las acciones implementadas. Entonces ya aquí tú comienzas a ver cómo te está yendo. Si tienes cumplimiento de indicadores, si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con esas indicaciones, con esos indicadores de tus sistemas, si te estás cumpliendo las metas y si no estás cumpliendo, ¿por qué no estás cumpliendo? Tomar las acciones correctivas de la manera oportuna. ¿Sí? Implementar las no conformidades para poder, digamos que corregirlas y pues tratar de alinear digamos que los procesos para que se cumplan las metas. Normalmente uno cuando está empezando, uno no define una meta específica, uno comienza a medir por un tiempo. Por eso es que esto toma tiempo, uno mide por varios meses, 2, 3, 4 meses para ver cómo se comporta el sistema. Y con base en eso tú defines una métrica inicial, ¿sí? Porque es que esa métrica te va a definir tu nivel de cumplimiento. Eso sí, esa métrica tienes que irla subiendo o bajando según el indicador, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si tú le mantienes estable siempre en el mismo valor, pues eso no, si tu proceso no está cambiando, tu proceso no está mejorando, ¿sí? Entonces, obviamente, pues eso no aplicaría acá en este caso para poder determinar que estás en un sistema de mejora continua. Entonces, si tú ves que tu proceso siempre lo estás cumpliendo en un 80%, por lo general 80, 81, 82, 83, entonces tú le pones un nivel de 80% de cumplimiento para no echarte la soga al cuello, ¿ya? Ah, una vez escuchamos en una organización que no, que queremos que todo se cumpla en un 100%, ¿ya? Obviamente a mi jefe le dijo, no, espérate un momento, no pongas un 100% porque te tiras la soga al cuello. Con uno solo que no se cumpla ya no cumpliste. Y te toca implementar un plan de mejoramiento para eso, ¿ya? De manera obligatoria. Porque venga el auditor, te revisa que no hubo ese cumplimiento y cómo es que se llama y te va a preguntar, bueno, ¿y qué hicieron para poder cumplir? ¿Ya? Entonces, eso del 100% no se coloca, ya a menos que ya tengas tu proceso muy bien organizado. Y normalmente, pues en ese caso, te va a tocar después, más adelante, ya cambiar ese proceso para buscar una mejora y ese indicador te va a tocar cambiarlo. Entonces, ¿cuáles son en este caso, pues las subfases, digámoslo así, de esta evaluación del desempeño? Entonces tenemos lo que es el monitoreo, medición, análisis y evaluación. Obviamente, medición, monitoreo constante de los procesos, de las mediciones de estos indicadores, ¿verdad? Realizar procesos de auditoría interna, como siempre, todos estos sistemas de gestión requieren de procesos de auditoría interna para ver que los procesos se estén cumpliendo, ¿listo? Y que haya una revisión por la alta dirección para que se puedan tomar los correctivos necesarios en caso de que no se estén cumpliendo con las metas específicas que se están planificando ya a nivel de la dirección de la gestión de todo el sistema. Ustedes se van a dar cuenta incluso que en todos los formatos siempre va a haber una firma de revisado de algún directivo, ¿ya? Y así sea el jefe tuyo, que tiene que revisar los formatos que tú diligencias. Te digo, una vez a mí me pusieron una no conformidad porque no firmé unos documentos a mi asistente. Y la fase de mejora continua. Como siempre, si se dan cuenta, esta es la parte fundamental, mejora continua. Esa es la palabra que no se van a poder quitar de la cabeza.
en estos sistemas de gestión y en estos modelos, ¿ya? En esta fase, la entidad debe consolidar los resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades identificadas. ¿Sí? Entonces, mejora continua, procesos de mejora continua, para ir siempre optimizando los procesos, optimizando. Esto lo pueden aplicar incluso a su vida, a su día a día, incluso a sus estudios, ¿sí? Procesos de mejora continua asociados para que siempre estudien de la mejor manera posible. Si hicieran eso, pues ya en los últimos niveles les sería mucho más fácil manejar ya las asignaturas y todo esto. Y aquí que se maneja en la fase de mejora continua, lo que son las acciones correctivas, ¿sí? Por los no cumplimientos que se estén dando de algunos procesos dentro del sistema y los procesos obviamente de mejora continua. Ya no sé, incluso desde la norma ISO 27000-2005 ya no se maneja lo que es las acciones preventivas, sino que se le llama acciones de mejora continua. O sea, ¿sí? Como quien dice, para que siempre esté mejorando continuamente los procesos como tal. ¿Sí? Entonces, esas son las fases que debieron, pues básicamente porque ya debe estar implementado, debieron cumplir las instituciones estatales para la implementación de su modelo de seguridad y privacidad de la información. Ahora, los niveles de madurez que se utilizan acá, ¿sí? Se basa en un nivel de 6, un modelo de 6 niveles, disculpen, que es nivel 0 inexistente, nivel 1 inicial, nivel 2 repetible, nivel 3 definido, nivel 4 administrado y nivel 5 optimizado. Pues miren que se basan también en lo que es los niveles de CMMI. Entonces, ese administrado es el gestionado cuantitativamente, digámoslo así. Nivel 0 inexistente desconoce o no tiene en cuenta el tema de seguridad de la información. Que créanme, así estaban muchas instituciones. Desconocían muchísimo, el área de TI no le prestaba mucha atención a esa parte, simplemente hacían su trabajo y asuntos resueltos. Afortunadamente el gobierno, pues, digamos que le ha apuntado mucho desde el gobierno, pues el gobierno anterior se implementaron muchas capacitaciones e incluso muchos apoyos para estudiar seguridad. Nosotros acá en la especialización tuvimos varios estudiantes que venían de instituciones del Estado que tenían su curso de especialización 100% pago. Eh, digamos que el gobierno pues les pagó porque participaron en la convocatoria y quedaron. Tuvimos como 6, 7 estudiantes que se graduaron de la especialización y el gobierno les pagó todos sus estudios completos, su año completo de estudio. También estaban pagando maestrías y doctorados en temas de gestión de TI y seguridad. Entonces el gobierno le está apuntando a esa parte. ¿Ya? Ahora este gobierno también ha hecho también ha tenido ciertas convocatorias que se han abierto para estos procesos. El nivel 1, que es ya inicial, dice aquí como si se fijan, es básicamente lo mismo que habíamos hablado ahorita. Reconoce que tiene problemas de seguridad y que estos necesitan ser resueltos. El nivel 2, que sería ya repetible, tiene procedimientos no formales de seguridad, o sea que digamos que cada dependencia lo hace a su modo, pero tienen algo implementado, normalmente algo muy básico. Definido, en este nivel se realizan las fases de diagnóstico, planificación e implementación ya del sistema del modelo, en este caso de MSPI. Administrado, ha realizado las fases de evaluación de desempeño y mejora continua. Ya se cumplió las fases de evaluación de desempeño. Y el optimizado, pues ya se cumplió todos los procesos de mejora continua. Encuentra en la seguridad de la información un valor agregado para la entidad.
Entonces ahí están los diferentes niveles, incluso en el documento. Yo se lo voy a publicar porque ese documento es público también. Todos los documentos estos del Estado como tal son públicos y definen más a fondo cada uno de estos niveles. Bueno, este es el sitio de Mintic donde está el modelo de seguridad con todos los elementos. Aquí está la biblioteca, el instructivo de los instrumentos de evaluación, la guía para las empresas. Aquí están las metodologías, todos los elementos que deberían tener en cuenta que les va a servir como base para para este proceso de las diferentes guías. Si entramos aquí, por ejemplo, vemos la guía para la implementación de seguridad de la información en una MIPYME. Y aquí está, o sea que esto se puede implementar también en organizaciones que no sean del Estado, pero para las organizaciones estatales pues es de carácter obligatorio. Entonces aquí definen unos conceptos, y comienzan el panorama de la inseguridad y las amenazas en Colombia, en el mundo. Entonces, aquí tienen las definiciones, aquí están metodologías de pruebas, instrumento de evaluación. Aquí te permite descargar lo que es una plantilla de Excel. Entonces, aquí tienen el formato de cómo diligenciar toda la parte. Miren, esta es la parte de levantamiento de información. A ver si hay algo más por aquí. Escala de evaluación. Miren, aquí están los diferentes niveles de los que estábamos hablando ahorita. La portada, aquí donde este es el dashboard, digámoslo así, del documento. Si se dan cuenta, miren, evaluación de efectividad de controles. Entonces aquí tenemos los niveles de los diferentes controles de la norma ISO 27000. Aquí están los dominios, ¿verdad? Aquí está la calificación actual, el objetivo y el nivel. Y a medida que van colocando aquí los valores, esto se va adaptando acá. Habría que verificar cuáles son los valores específicos. Bueno, 100% es el objetivo. Vamos a poner un 50. Y miren que ya el gráfico va adaptándose. Vamos a poner aquí un 75, un 0 allá, un 20% aquí. Ya, entonces ahí se va organizando el gráfico, ¿ya? Y esto acá también se va desenvolviendo. Aquí están los niveles del PHBA: planificación, implementación, evaluación de desempeño, mejora continua, ¿ya? Entonces esto se está sacando de la información que viene de acá, creo. Aquí están los niveles de madurez. Y aquí hay una clasificación. Miren, también se amarran a los frameworks de ciberseguridad del NIST, ¿sí? El CSF que estábamos hablando ahorita. Y aquí están las fases específicas de las que se basa el modelo: identificar, detectar. Esto sí no lo vimos nosotros, no lo vimos. Identificar, detectar, responder, recuperar y proteger. Escala de evaluación, como ya lo habíamos dicho. Levantamiento de información. Entonces uno tiene que llenar todos estos formatos. Áreas involucradas, ¿ya? Áreas administrativas. Entonces, si se dan cuenta, ya está todo esto, ya está listo aquí para que tú simplemente comiences a llenar la información. Eso sí, esto tienes que saberlo llenar. Entonces, señores, ese era el tema de los modelos de madurez de seguridad de la información. Bueno, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.